Es una alegría saludarte, bienvenido. Está comenzando una vez más Biblia Fácil. Comenzamos hace algunas semanas ya un recorrido hablando sobre algunas respuestas a preguntas frecuentes. Esta temporada lo hemos denominado Misterios Revelados o Respuestas a la Luz de la Biblia, porque hay tantos asuntos que en las otras temporadas, aun cuando abordamos estos temas, no nos da el tiempo suficiente como para poder ampliar ciertos temas que son realmente específicos e importantes que puedan ser esclarecidos. Así es que hoy estamos en un nuevo capítulo, eres bienvenido, gracias por participar de este programa y gracias también por compartir este contenido. Que Dios te bendiga en gran manera, ya sabes que aquí estamos con un grupo de invitados, personas que dejaron sus actividades, su trabajo, su familia incluso, para poder participar de este grupo especial de estudio de la Biblia. Y si tú quieres participar también del programa de Biblia Fácil, aquí en tu pantalla va a aparecer una dirección donde tú puedes ingresar, www.nuevotiempo.org/participe Biblia Fácil, y allí tú puedes hacer tu inscripción y nosotros estaremos con alegría entrando en contacto contigo. Vamos entonces a nuestro estudio de hoy, a nuestro tema de hoy, y como siempre, antes de poder ingresar a nuestro tema de hoy, vamos a invitar a nuestros amigos para que puedan solicitar este curso bíblico que es tan relevante. En busca de la verdad es un curso bíblico que responde principales inquietudes que las personas tienen sobre diversos temas de la Biblia. Tú puedes solicitarlo ahora mismo a través del WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com y vas a encontrar este y otros materiales que van a enriquecer en gran manera tu vida. Te recuerdo que es totalmente gratis y puedes solicitarlo ahora mismo. Muy bien, bienvenidos una vez más. Vamos a abrir la Biblia y como siempre, antes de abrir la Biblia, pedimos la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por este momento especial donde nuestro corazón se predispone para poder estudiar tu palabra. Y queremos someternos a ella para que ella pueda guiarnos, conducirnos y que ella pueda ser la luz para nuestro camino, para nuestras decisiones, el fundamento de nuestra fe y de nuestras creencias. Tu palabra que hoy esté en nuestras manos puedas colocar en nuestro corazón y podamos tener la experiencia más linda de relación contigo, obedeciendo tu palabra. Pedimos tu bendición, tu Santo Espíritu, que pueda abrazar a tantas personas que están viendo este momento, este programa. Tú conoces la condición, la situación, la adversidad, la alegría, satisfacción o derrota, tristeza por el cual están pasando. Mas en ti podemos encontrar esperanza, consuelo y salvación. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos y queremos que a través de tu palabra podamos seguir conociendo el plan que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema de hoy es muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de la maldición de la ley. Puede sonar muy dura esa expresión, mas esa es una de las expresiones que frecuentemente hay muchos que por allí intentan refutar para decir de que la ley no existe más, que el cristiano en un nuevo pacto entró en un pacto de gracia donde la ley ya no sirve. Cuando hablamos de ley, todas las temporadas en sí, hubo siempre alguna mención de la ley de Dios, porque nosotros entendemos dos cosas importantes. Número uno, no existe un gobierno sin ley. Para que un gobierno pueda ser estable, tiene que tener una ley. ¿Correcto? Y la segunda es que la Biblia dice que no hay pecado si no fuera que la ley menciona que es pecado. Entonces, si un gobierno humano necesita de una ley, el gobierno divino, que todo lo tiene ordenado y todo lo tiene bajo leyes, por eso es que la física tiene leyes, la naturaleza tiene leyes, todo tiene leyes, es imposible que para sus hijos los deje sin ley. Número dos, sin conocimiento de la ley o sin la ley no existe pecado. Para que alguien te pueda condenar porque hiciste algo malo, tiene que existir una regla. Nadie puede decirte tú estás haciendo mal si no hay primero una ley que te diga que es prohibido. Tú puedes cruzar cualquier línea
mientras no existe un letrero que diga no cruces. ¿Cómo alguien te puede decir estás equivocado si no hay una advertencia? Entonces la ley no sirve para salvar, la ley sirve para advertir, para darnos a conocer el límite. Y vamos a descubrir que Jesús hizo un énfasis especial a la ley. Y es más, la ley fue colocada en un contexto de gracia. ¿Cuándo Dios dio su ley al pueblo de Israel? Dio su ley escrito con su dedo primero después de demostrarle gracia. ¿Por qué? Primero lo sacó de Egipto. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Qué hizo el pueblo? Solo ejercer fe. Nada más. No hizo absolutamente nada más. Todo lo demás lo hizo Dios. Gracia. Y después que Dios rescata al ser humano de la esclavitud, lo saca por su gracia de Egipto, de la esclavitud, coloca su ley. ¿Por qué? Porque la ley va a servir como un cerco protector. Entonces, durante todas las temporadas hemos abordado este tema de diferentes puntos de vista, siempre del lado positivo, donde hemos colocado desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia diferentes aspectos de la ley, hemos colocado por qué es necesario, para qué Dios colocó, las evidencias de que todavía continúa. Más hoy vamos a abordar el tema de la ley desde el punto de vista negativo. ¿Cómo así? Desde el punto de vista donde hay algunos que toman el texto bíblico, lo descontextualizan de su contexto para decir la ley no existe. Y como ya mencioné desde el primer programa, hay muchos que hoy están acostumbrados a escuchar solo retazos, hablando de videos cortados, y escuchan y critican todo ese minuto que cortaron por no ir a escuchar toda la hora que alguien disertó. Con la Biblia sucede lo mismo. Agarran un versículo y se aferran, se agarran, hacen doctrina, en lugar de leer todo el capítulo, o en lugar de leer todo el libro, o en lugar de leer toda la Biblia. Y eso es peligroso porque cuando nosotros nos aferramos de un texto aislado de su contexto, vamos a desviarnos del camino, nos desviamos del mensaje que el autor quiso brindar. Y especialmente cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, debemos nosotros leer siempre el contexto. ¿Por qué razón? Las epístolas o cartas escritas por Pablo, que son 13 en el Nuevo Testamento, todas ellas están direccionadas a iglesias específicas para tocar temas específicos. Entonces, la realidad de Galacia, la carta a los Gálatas, no era la realidad de Roma, la carta a los romanos. La realidad de Éfeso no era la realidad de los corintios. Por eso es que las cartas tienen una dirección, un foco. Tratar un problema, aconsejar, advertir y claro, todo eso siendo inspirado por Dios. Pero si yo entonces agarro un texto del apóstol Pablo, lo aíslo de su contexto, yo voy a sacar un camino peligroso, una herejía, una doctrina totalmente fuera de lo que Dios me dice en su palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado, como ya mencionamos en los otros capítulos. Cuando leemos un texto y aparentemente contradice lo que ya otro profeta dijo, lo que Jesús dijo, debemos analizar con profundidad todo el contexto. Y hoy nuestro tema es la maldición de la ley. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El tema de la ley yo lo abordé de diferentes maneras y tú puedes ver todas las temporadas de Biblia Fácil, mas hoy voy a abordarlo de una manera distinta. Fíjate acá, muchas personas inclusive tienen un problema de comprensión lectora. Yo creo que esto también se debe a la educación, que a veces en las escuelas no se da un énfasis especial de que cuando se lee un texto hay que comprenderlo. Y la persona a veces cuando lee un texto no lo entiende completo y se agarra de lo que entiende o de lo que él piensa que dice el texto. Este texto, a la verdad, no es un ataque a la ley. Vamos a leerlo con pausas, vamos a leerlo bonito, en su contexto luego lo vamos a analizar y vamos a ver que en ningún momento dice que aquel que guarda la ley está bajo maldición.
Vamos a leerlo nuevamente. Dice así: porque todos los que dependen, yo lo subrayé aquí, dependen de las obras de la ley, están bajo la maldición. ¿Dependen de qué? Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos que analizar el contexto. Yo les voy a mencionar aquí un asunto importante. Cuando Pablo, que era un celoso judío, se levantó para acabar con el cristianismo, recuerden que él creía en Dios, él no era un pagano, él era un religioso, celoso. Pero él dijo así: si yo dejo que los cristianos continúen, el cristianismo va a acabar con el judaísmo. Así que él se propuso acabar con el cristianismo, pero mientras más los perseguía, más cristianos había, hasta que tuvo su encuentro con Jesús. Cuando tuvo su encuentro con Jesús, le dice: ¿quién eres? Soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Anda a la ciudad y te voy a decir qué cosa vas a hacer. Muy bien. A partir de ahí se convierte en el apóstol de los gentiles. De perseguidor pasa a predicador. Antes odiaba a cristianos, ahora está a punto de dar su vida por el propio Cristo. ¿Y qué problema ahora se enfrenta? Miren, antes defendía tanto el judaísmo, ahora defiende tanto el cristianismo. ¿Cuál es el problema que enfrenta? Los judíos entraban a las iglesias cristianas para poder obligar, para que todo creyente cristiano pueda practicar todas las tradiciones judaicas. Entonces, Pablo va a atacar mucho en sus epístolas a los judaizantes. ¿Quién era un judaizante? Un legalista. Aquel que decía: el camino no es Cristo, el camino es la ley. Porque de paso, los judíos no aceptaron al Mesías, ¿no? Nunca lo aceptaron. Entonces, ¿para qué Cristo? Para ellos el camino para la salvación era la ley. Era la ley. Entonces se aferraban a la ley, hicieron de la ley lo supremo, que incluso cuando Jesús vino, despreciaron a Jesús y siguieron guardando la ley. Ahora, no porque la ley estaba mal, sino porque ellos lo colocaron a la ley en el lugar que no debían colocarlo. ¿Dónde colocaron a la ley? Lo colocaron como medio de salvación. Algo que la ley no cumple como función. La ley no es un medio de salvación. Para mí la ley son límites que están puestos por un bien. Son límites, son barreras, son líneas imaginarias en cuanto a situaciones donde no puedes transgredir. Entonces Pablo va a decir muchas veces, aparentemente hablando en contra de la ley, pero no va a hablar en contra de la ley, va a hablar en contra del legalismo, va a hablar en contra de tradiciones, de costumbres e inclusive de ceremonias que tuvieron su cumplimiento en la cruz, eso será el otro tema que abordaremos aquí en este programa, y que ya no necesitaban continuar. Lunas nuevas, fiestas solemnes, tuvieron su cumplimiento. Pero el judaizante iba y decía: no, si quieres salvación, tienes que seguir cumpliendo. Y ahora sí Pablo va a abordar siempre el tema ley, ley, ley. Entonces, cada vez que leemos ley escrito por Pablo, tenemos que analizar ¿qué ley está hablando? ¿Ley ceremonial? ¿Ley moral? ¿Ley judaica? ¿Ley de salud? ¿Ley civil? ¿Por qué? Porque para nosotros ley es ley, pero para ellos, cada vez que se trataba de la palabra ley, ellos diferenciaban. Habían leyes ceremoniales, habían leyes morales, habían leyes civiles. Entonces, ¿qué tipo de ley está hablando? Y específicamente Pablo escribía sus cartas atacando el legalismo. ¿Qué es el legalismo? La gente que quiere llegar al cielo aferrado a la ley, despreciando a Cristo. Y ahora viene Pablo y dice: los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, ¿por qué? Escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas que dice la ley. Pablo lo que está haciendo es repetir Deuteronomio 27, 26. Y Deuteronomio 27, 26 formaba parte de un discurso, el discurso de Moisés, donde habían 12 maldiciones para todo aquel que no permanecía en la ley. ¿Qué cosa dice Deuteronomio 27, 26? Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y qué cosa es lo que quiere decir este versículo? Aquí está. La frustración de intentar ser salvo por la ley y encontrar solo condenación. Entonces,
Aquel que quiere la salvación solo por guardar la ley está perdido, porque la salvación no es por la ley, la salvación es por Cristo. ¿Correcto? Entonces, aquel que quiere encontrar justificación por la ley, aquel que piensa que por guardar la ley se salva, está equivocado. Porque la salvación es por gracia y por fe en Jesucristo. Amén, entonces ya no hay ley. Espere un momento, de ahí vamos a ver cuál es el lugar de la ley. ¿Correcto? Número 2. La maldición de estar más lejos de Dios cada vez que el ser humano intenta ser justificado por la ley. Porque la ley no justifica. Quien justifica es Cristo. Intentar obtener la salvación mediante la ley no está en el plan de Dios y solamente trae maldición. Mira, ven. La ley funciona como un espejo, ¿no? Cuando tú vas al espejo, el espejo no te limpia. ¿Qué hace el espejo? Te muestra el problema. Tú vas al espejo, tienes el rostro sucio. Tú no agarras el espejo y dices, voy a limpiarme con el espejo. Si tú intentas limpiarte con el espejo, te vas a ensuciar más. Porque la función del espejo no es limpiar. ¿Cuál es la función del espejo? Mostrar. ¿Cuál es la función de la ley? No es salvar. Es mostrar que eres pecador y que necesitas de un salvador. Entonces la ley no salva, quien salva es Cristo. Pero porque me salva Cristo significa que la ley no sirve, eso es lo que veremos ahora, ¿correcto? Ahora, otro asunto. La ley colocada en el lugar que no corresponde se convierte en un peligro. Hago una pregunta, ¿el fuego es bueno, sí o no? Claro que es bueno para calentar. El fuego es bueno cuando está en la cocina para cocinar alimentos. Pero el fuego no es bueno si quieres agarrar fuego y colocarlo en tu pantalón. Cuando tú a la ley lo colocas en el lugar que no corresponde, en lugar de ser bendición, se convierte en maldición, porque somos justificados por Jesús, pero ahí viene la otra pregunta. Si soy salvo por la gracia y justificado por Jesús, ¿ya no existe ley? Espere un momento, que a eso vamos a llegar. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Antes una pregunta, Fernando. Yo quería preguntar si, dado el caso de, pero creo que es imposible, de que alguien cumpliera la ley desde el inicio de su vida, porque tengo entendido que la ley no perdona cuando te equivocas. Condena. Y ahí es donde sería imposible, pero si realmente no pecáramos y cumpliéramos la ley, ¿sí se podría por la ley o aún así tampoco? No. La ley es, bueno, principalmente los 10 mandamientos y las órdenes que dio Dios, el camino a seguir, digamos, y claramente uno no puede seguirlo desde que nace hasta el fin, y tenía que venir Jesús como para resarcir esa parte, y bueno. Porque el perdón de pecados y la justificación no viene por nuestra perfecta obediencia, viene por la justicia de Cristo. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Nicodemo era un hombre intachable. Él era líder religioso. En su vida no habría una tacha o alguien que podía condenarlo por algo malo que hizo. Él era pecador, obviamente, como todos, pero él era obediente, fiel, ordenado, admirado. Un día fue para Jesús. Y ahí en la noche, en la oscuridad de la noche, Jesús, al ver la buena obra, el liderazgo y todo, Nicodemo le dice, mira Nicodemo, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tú necesitas nacer. O sea, hasta aquí todo lo que te has dedicado a hacer, todo lo que te has dedicado en la vida es hacer. Pero el reino no es por hacer, es por nacer. Y el nacimiento tiene que ver de mi entrega y relación con Cristo, en mi experiencia con Dios. Porque vuelvo aquí al asunto. Habrá tanta gente buena que se pierda haciendo obras buenas. Y esto es ilógico aparentemente. ¿Y por qué? Porque resulta que la salvación no es un asunto de mérito humano. Mira, te voy a mostrar un texto, Romanos capítulo 3, versículo 20, justamente tocando ya el tema de la ley. El problema es cuando colocamos a la ley en el lugar equivocado. Ahí está el problema, ¿correcto? Como el fuego. Si lo colocas para hacer fogata, está genial. Si lo colocas en tu bolsillo, te va a quemar. Vamos a Romanos 3:20. Dice así, ya que por las obras de la ley, respondiendo a tu pregunta, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento de pecado. O sea, la ley no tiene la función de justificar. El problema está cuando yo le doy a la ley una función que no tiene. Entonces aquí voy a colocarles en un dilema. Si la ley no justifica, ¿para qué guardar la ley? Entonces aquí vienen dos extremos. El primer extremo dice así: soy justificado por Cristo, por la gracia de Cristo, amén, aleluya, no existe ley, para mí ley no existe. Ese es un grupo, ¿no? Un extremo. Ley, chao, adiós, la ley acabó en la cruz, Jesús me libertó, libre, sin ley. Un grupo. Viene el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Pero un momento, el otro extremo es así: sin ley tú no te salvas, porque la ley te salva. No es así tampoco. Tampoco es así. Entonces, ¿qué cosa es lo que la Biblia enseña? El problema es que nosotros vemos desde la perspectiva humana mal el tema del amor y la justicia de Dios. La gracia de Dios es la expresión de su amor y la ley la expresión de su justicia. ¿Qué cosa significa eso? La ley y la gracia nunca fueron enemigas. Pero nosotros siempre queremos colocarlo en el ring para que puedan pelear. Porque el mismo que da la gracia es el mismo que da la ley. Solo que la ley tiene una función diferente que el ser humano a veces lo ha colocado en otro lugar. Y ahí viene el problema. Soy justificado por Jesús, pero eso significa que la ley ya no sirve. ¿Tienes otra pregunta, Fernando? No, una acotación que sí. Por eso dicen que la fe sin obras está muerta. Genial. Y ahora voy a llegar a ese asunto, ¿no? ¿Por qué? Ahora vamos al texto bíblico. Ya que tocaste ese tema, ¿qué cosa dice la Biblia? La Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es que la ley te dice: tú eres pecador y tú mereces castigo. Entonces, ¿qué? Yo tengo maldición porque la ley me condena. ¿Correcto? Cristo me libró de la maldición de la ley. Y aquí en Gálatas 3:3 está la explicación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nosotros merecíamos ser colgados. Jesús tomó nuestro lugar, asume nuestro pecado y nos da justicia. 2 Corintios 5:19. En lugar de nuestra desobediencia, ofrece su perfecta obediencia. En lugar de nuestra maldición, Él nos ofrece su gracia. Jesús lo que hizo es un intercambio. El plan de salvación tiene que ver con sustitución. ¿Qué cosa es sustitución? Lo que tú mereces, yo lo asumo. Tú pecaste y la paga del pecado es muerte. Muy bien, yo voy a morir para que tú... Eso se llama gracia. Ahora, mire, presten atención acá. Es interesante entender esto. Adán y Eva pecaron justamente porque quebraron una ley. ¿Está bien? Entonces, cuando se quiebra una ley, ¿cuál era la condenación ahí en el jardín del Edén? El día que comieres, vas a morir. ¿La ley qué cosa apuntaba? Una condenación. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía 3 opciones. Primera opción: yo les advertí, mueran. Ya está, solucionado, ¿verdad? Yo les dije. Bueno, segunda opción: quito la ley. Porque si no hay ley, no hay transgresión. Es fácil. Bueno, yo puse la ley, está bien, pero... está bien, quito la ley. Ya, olvídense, la ley ya no existe. Ya está, se acabó el asunto. Tercera opción: la ley existió, ustedes quebraron la ley y la ley no se altera. La ley se cumple y tiene que cumplirse. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz es la mayor evidencia que la ley no puede ser alterada. ¿Por qué? Porque Él pagó la condenación de la ley. Para Dios hubiese sido fácil decir: bueno, la ley lo quito y se acabó el asunto. Sin ley no hay transgresión. No hay manera de decir: bueno, ahora ustedes para qué van a sufrir, yo por qué voy a sufrir, ya, quito la ley, punto.
Pero Dios prefirió dar su vida llevando la maldición que condenaba la ley, pero no anular la ley. Sí, es ley, es ley. La transgrediste en tus consecuencias. No porque Dios quiera, sino porque es así, digamos. Una ley en realidad es una regla que debes cumplir, ¿no? Que si no cumples, tienes una sanción. ¿Están entendiendo este asunto? Porque la ley es inalterable. Entonces, la cruz no terminó con la ley. La cruz confirmó que la ley de Dios es inalterable. Porque en la cruz Él pagó la condenación que Adán y Eva tuvieron que pagar, mas Él se colocó en sustitución. Lo que son condenados ustedes por la ley, yo lo pago. Yo pago esa condenación. Entonces allí surge la pregunta, si solamente Cristo me justifica, si soy salvo por la gracia, ¿necesito de la ley? ¿Es necesario la ley? ¿En qué consiste el nuevo pacto? La ley ya no existe, la ley fue clavada. Maldito el que está bajo la ley. No dice así. Maldito el que quiere por la ley justificarse, es diferente. Entonces, la pregunta es, si soy salvo por gracia, ¿necesito de la ley? No cambies el canal. Vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos. Sí, pastor. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que nacen en culturas donde no tienen la posibilidad de conocer la ley de Dios o que nacen, por ejemplo, en tribus que no tienen la posibilidad ni siquiera de conocer que... Dando un tema súper importante sobre la ley de Dios. Muy bien, un texto mal entendido, maldito el que está bajo la ley, a la verdad, maldito es aquel que quiere justificarse con la ley. Él es maldito, porque la ley solamente da condenación, muestra el pecado, pero no da la solución. Eso significa que cuando soy salvo por la gracia, ya no necesito de ley. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia tiene respuestas. Efesios 2, 8 al 10 es el texto base para hablar acerca de la gracia. Y allí dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A veces solamente leemos gracia y nos olvidamos de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué cosas ustedes encuentran en este texto? Dos conceptos. Primer concepto, soy salvo por gracia para buenas obras. ¿Cuál es la causa de la salvación? La gracia. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? Las obras. ¿Existe conflicto? No existe. El problema está cuando yo quiero colocar a la ley en el lugar que no le corresponde. Cuando yo coloco la ley como medio de salvación, estoy perdido. Pero si yo coloco a la ley como evidencia, resultado, por eso Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dijo, guarda los mandamientos para salvarte, porque guardar los mandamientos sería el resultado del amor. Sería el resultado de mi convivencia. Sería la evidencia, no la causa. La causa de la salvación es la gracia. Soy salvo por, pero no te olvides del para. Esa causa tiene consecuencia. La fe sin obras es muerta, decía Fernando, y es así. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Obediencia. No existe fe sin obediencia. Veamos a Abraham. Fe no solo es creer, no solo es confianza absoluta, es obediencia absoluta. Y si ustedes quieren ver que Abraham era un guardador de la ley, vean Génesis 26:5. Abran sus Biblias ahí. Génesis capítulo 26, versículo 5. El padre de la fe. Aquí no estamos hablando de judíos. Los judíos van a aparecer mucho tiempo después. Antes incluso que la ley fuese dada en la cruz. En el Sinaí. Antes. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Porque no existe fe sin obediencia. Imposible. Entonces yo soy salvo por gracia para buenas obras. El guardar la ley no es resultado de mi naturaleza, es resultado de mi convivencia con Dios. El resultado de mi fe en Dios. Entonces no hay conflicto. No hay manera de poder desaparecerla. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:31? Por la fe, Pablo está escribiendo eso, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. Confirmamos la ley. Entonces uno puede decir, Pablo está loco. Parece que a uno le dice que el maldito el que está bajo la ley. Aquí dice que por la fe confirmamos la ley. Espera un momento, hay que leer el contexto. Pablo es claro, dice, por la fe, o sea, que ahora por la fe, está hablando los cristianos, la ley ya no sirve. De ninguna manera, dice. Al contrario, ¿qué cosa hace la fe? Confirma. Solo que no coloques a la ley en el lugar que no le corresponde. Eso es lo que hacían los judíos. Colocarlo como medio de salvación. Y no era el medio de salvación. Entonces ahí existe la confusión hoy dentro del mundo cristiano. Santiago capítulo 2, vamos a Santiago, mire. Santiago capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 12. 2:10 al 12. Dice así. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Yo les pregunto, ¿dónde está esta ley? No cometerás adulterio, no matarás. En Éxodo 20. De esa ley está hablando, de aquel que fue escrito con el dedo de Dios. Y Santiago, por si acaso alguien se equivoque y diga que es otra ley, está repitiendo 2 mandamientos de la ley. Y dice así, ahora, si no comes adulterio, pero matas, has hecho transgresión de la ley. Así pues, hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Somos salvos por gracia, juzgados por la ley. ¿Hay incoherencia en eso? No hay. La salvación es por gracia. Nadie discute eso. Pero el juicio es por ley. Porque la obediencia tiene que ser la consecuencia, la evidencia de que la gracia transforma. Miren, la gracia de Dios que salva es la gracia que transforma. ¿Y cómo transforma? Me coloca en armonía con la voluntad de Dios y con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios son principios. A ver, conmigo, esto vamos a verlo en el próximo programa. El próximo programa va a ser la ley en el Nuevo Testamento. Porque hay algunos que piensan que solamente está en el Antiguo. Miren, repasen la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. O sea que cuando Cristo murió dijo, ya la ley está rota. Tengan los dioses que quieran. Es lo que dijo Dios. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Cuando Cristo murió clavó la ley. Ahora tengan las imágenes que quieran. Eso significa. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya morí en la cruz, ya no hay ley, toma mi nombre como quieras. Son principios. No hay manera de decir. ¿Ustedes saben por qué hay tanto ataque por la ley? Solo por un mandamiento de la ley. Cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. Por un mandamiento de la ley quieren anular toda la ley, que eso veremos también en otro programa. ¿Quién está detrás de todo eso? Entonces, Pablo incluso menciona, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué mandamiento es este? El quinto mandamiento de la ley de Dios, que Pablo lo repite ahora en su carta a los de Éfeso. ¿Para qué sirve la ley? 1 Timoteo 1:8. Sabemos que la ley es buena. Y aquí está la frase importante, si uno sabe usarla. No colocarlo en el lugar incorrecto. Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. ¿Qué cosa es lo que atacaba siempre Pablo? El legalismo. Porque el judaizante, ¿qué cosa iba? Si ustedes no guardan la ley, no son salvos. Pablo decía, no, ustedes tienen que creer en Jesús. Y cuando creen en Jesús y reciben su gracia, entonces guardar la ley es la evidencia, es el resultado. No significa que Cristo anuló su ley, sino que no es la causa de la salvación, sino es la evidencia de la salvación. Y eso vamos a encontrar en todos los textos. Ahora, miren, la ley condena a aquel que intenta ser salvo por ella, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley los condena a aquellos que intentan ser salvos por ella.
pero también condena a aquel que la desobedece. 1 Timoteo 1:9, la ley fue dada no para el justo, sino para el transgresor, desobediente, impío, pecador, irreverente, profano, parricida, matricida, homicida. O sea, aquel que es desobediente a la ley es condenado por la ley. Aquel que quiere justificarse por la ley es condenado por la ley. Porque la ley no justifica, justifica a Cristo. Pero eso no significa que la ley no sirve. ¿Cuál es el propósito entonces de ser obedientes? Los textos son clarísimos, muy claros. Fíjense lo que dice Juan 15:10. Jesús dijo así: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis. ¿A qué me enseña la ley? A permanecer en el amor de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 1 Juan 2:1. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjense una cosa, la ley tiene que venir como resultado del amor. Eso hace la gracia de Dios, producir amor en el corazón. Y por amor uno se torna obediente. Ese es el lugar de la ley, no que la ley salve. Entonces, otro asunto, la ley, algunos dicen, fue dada para el judío porque Dios lo dio allí en el Sinaí. No. La ley siempre fue dada para el ser humano. Les voy a dar aquí evidencias. José fue tentado por la mujer de Potifar. ¿Qué cosa dijo José? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Él no estaba pensando en cárcel, no, Dios. Yo les hago la pregunta. ¿Cómo sabía José que el adulterio era pecado si no existe la ley que diga no cometerás adulterio? ¿Cómo sabía que era pecado? ¿Por qué Dios tuvo que reclamar a Caín cuando mató a su hermano Abel si no abrió una ley que diga no matarás? Sin ley no hay pecado, no hay transgresión, no hay advertencia. No me dijiste nada. ¿Cómo vas a reclamar si tú no me dices que esto es malo? ¿Qué cosa es la ley? Aquella que diferencia la línea hasta donde nosotros podemos llegar. ¿Qué cosa hizo Dios en el Sinaí? No dio por primera vez la ley. Resulta que en 430 años de esclavitud, el pueblo olvidó los principios de la ley. Y lo que hizo en el Sinaí, ¿qué cosa fue Dios? Escribir con su dedo. Eso no lo mandó a escribir a Moisés. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes, de los cuales solo una fue escrita por el dedo de Dios. Éxodo 31:18 dice que Dios mismo escribió con su dedo. Él no dejó que Moisés lo escriba. Él lo escribió, los 10 principios. Él. Ahora, qué interesante. La ley existía antes. Éxodo capítulo 16. Dios manda a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque el maná caía todos los días para cada día, pero el sexto día caía doble, porque el sábado no caía maná del cielo. ¿Qué cosa les estaba enseñando? A guardar el sábado, porque la ley del sábado, o la ley en el sábado en la ley, ya estaba antes del Sinaí. El texto que leímos de Abraham, ¿qué cosa hizo Abraham? Obedeció mis leyes, mis mandamientos, mis preceptos. O sea, la ley estuvo antes del Sinaí. Antes. En el Sinaí apenas Dios escribió con su dedo. Si antes se transmitía de forma oral, ahora está de forma escrita. Y escrita por Dios. Y lo que Dios escribe es inalterable. Ahora, fíjense otra cosa. ¿Cuál es la relación de Jesús y la ley? Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que vine para abrogar. Abrogar significa anular la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Solo que la palabra cumplir viene del griego espleros, que significa ampliar. Si ustedes leen el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, en ningún momento Jesús alteró la ley. Jesús amplió la ley. Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho no adulterarás? Pero yo os digo que si tú miras a una mujer para codiciarla y adulteras en tu corazón. Yo les hago la pregunta, ¿anuló la ley o lo engrandeció? Lo engrandeció. No anuló. ¿Y Jesús qué cosa dice? De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ah, no, pero en Mateo 26, 36 al 40, uno se le acerca diciendo, Maestro, ¿cuál mandamiento es más importante? Y Jesús responde, ¿quieres saber cuál? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos dicen, amén, ahí está.
Ahora yo solamente digo, amo a Dios, amo a mi prójimo, ya no necesito guardar más la ley. Pero se olvidan que en el versículo 40 dice Jesús, de estos depende toda la ley. No dice que Jesús reemplazó la ley. Cuando leen Mateo, vamos a ver la Biblia, Mateo capítulo 26, versículo 40. Cuando dice, cuando le hacen la pregunta, ¿no? Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo, ¿no? Y allí dice después, de esto depende toda la ley y los profetas. De esto depende toda la ley. Ahora les menciono el texto bíblico. Ahora, ¿Jesús estaba alterando la ley? No estaba alterando. Ustedes saben que lo que Jesús estaba diciendo ya estaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿dónde está amarás al Señor tu Dios? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio 6, 4. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Jesús está mencionando algo nuevo? No. Algo que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde estaba amarás a tu prójimo como a ti mismo? En Levítico. Vean ustedes Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Qué cosa dice el texto? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no está alterando la ley. Jesús está resumiendo la ley. Porque amor a Dios y amor al prójimo ya estaba desde el Antiguo Testamento. La verdad es que yo tenía una concepción tanto diferente acerca de la ley de Dios. Es bien raro hablar de la ley de Dios, es algo dificultoso. Sí, la realidad que yo siempre pensé pensé que los mandamientos eran solamente del Antiguo Testamento. Y bueno, y en este programa nos dimos cuenta que están reflejados exactamente en el Nuevo Testamento también, los mismos. Diego. Sí, pastor. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que nacen en culturas donde no tienen la posibilidad de conocer la ley de Dios o que nacen, por ejemplo, en tribus que no tienen la posibilidad ni siquiera de conocer que existe la ley con ellos? ¿Ellos son pecadores o cómo se les considera a ellos? Muy bien. Mira, querido Diego, la Biblia tiene una respuesta. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice así. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nunca cobrará a una persona del conocimiento que no tuvo. Nunca. Pero fíjate una cosa, la ley moral escrita por el dedo de Dios no necesita conocerse. Claro, necesitamos conocer por las Escrituras, pero Dios ya lo escribió en la conciencia. Te hago aquí solamente un ejemplo. Las culturas más antiguas sabían que matar no está bien, y eso está en la ley, no matarás. Sabían que robar no está bien, incluso eso estaba dentro de sus propias leyes en sus tribus, que eso es parte de la ley. Ellos no tendrían el conocimiento completo de la ley, pero gran parte de la ley Dios ya lo colocó dentro de la conciencia del ser humano. Entonces la gente será juzgada de acuerdo a la luz que recibió, del conocimiento que tuvo. Pero hay personas que tienen todo el conocimiento y aún así rechazan. Por eso Juan 3:19 dice que la condenación no viene al mundo porque el mundo anda en tinieblas, sino viene al mundo porque conociendo la luz se aferran a las tinieblas. Entonces, las personas que nunca conocieron el plan correcto, hay tanto sincero, fiel, que nunca conoció el plan completo. Dios los salvará de acuerdo a su fidelidad a la verdad que ellos conocieron. Claro, entonces al que no conoció será juzgado por sus acciones. Por sus acciones, de acuerdo al grado de conocimiento que éste tuvo. Porque Dios pasa por alto
los tiempos de ignorancia. ¿Correcto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Miren, es muy simple. En el antiguo pacto se hizo en el Sinaí. ¿Quién fue el intercesor? Moisés. ¿Qué respondió el pueblo? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Cómo se hizo el pacto? Con sangre de animales, pero ellos quebraron el pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Hebreos 8, 6 al 10. Ahora tenemos un mejor ministerio, cuyo mediador de un mejor pacto. Claro, porque el mediador en el nuevo pacto ya no es Moisés. ¿Quién es el mediador? Cristo. En el nuevo pacto ya no son sangre de animales. ¿La sangre de quién? Cristo. Pero ¿en qué consiste el nuevo pacto? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Eso dice Hebreos en el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué cosa cambian? Las promesas porque son mejores. El sacrificio porque es mejor. El intermediario porque es mejor. Pero lo que no cambia es la ley. La ley estaba en tablas de piedra y el nuevo pacto dice ahora la ley ¿dónde debe estar? En el corazón. ¿Cambió la ley? No cambió, cambió solo de lugar. El nuevo pacto, cuando Pablo habla acerca de la ley, necesitamos ver qué tipo de ley está hablando. Porque Pablo va a hablar contra leyes rituales, ceremoniales, contra el legalismo, que eso vamos a ver en los próximos programas sobre qué cosa es lo que fue anulado en la cruz. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios al respecto a la ley? Apocalipsis 14, 17, ¿saben lo que dicen? 12, 17. Que el diablo se llenó de ira contra la mujer, que significa iglesia, especialmente contra un remanente, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Presten atención acá. El diablo no está enfurecido con todos. El diablo está enfurecido contra aquellos que guardan los mandamientos. ¿Más por qué? Porque los mandamientos son sinónimo de lealtad a Dios, fidelidad a Dios. Esa es la razón. Y cuando vamos a Apocalipsis 14, 12, ¿qué cosa es lo que va a decir? Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y la pregunta es, ¿acaso ese pueblo no es salvo por la gracia? Claro que es salvo por la gracia. Nadie está en contra de eso. Pero la evidencia de que fueron alcanzados por la gracia de Dios es que se tornan fieles, leales, obedientes. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué significa eso? El libro de Salmos capítulo 40, versículo 8 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. El nuevo pacto consiste en que Dios quiere que tú guardes la ley por amor, que la obediencia no sea la causa de la salvación, sino la evidencia de que la gracia que salva es la gracia que transforma. Yo quiero que ahora tú te coloques en las manos de Dios y puedas decirle: Señor, ayúdame a ser fiel, porque hoy reconozco que soy salvo por gracia, pero para buenas obras. En el libro de Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, encontramos el diálogo que Jesús tiene con uno de los intérpretes de la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo demuestro mi amor a Dios? La ley de Dios está dividida en dos partes. Primera parte, la manera como Dios quiere que yo demuestre mi amor hacia Él. No tendrás otros dioses, no te harás escultura, no tomes mi nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amo a mi prójimo? Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio, no robarás, no le harás falso testimonio contra tu prójimo, no hurtarás, no codiciarás. Porque el amor tiene que tener evidencia. Amor a Dios y amor al prójimo. Por eso el versículo 40 del capítulo 22 dice así: de estos dos mandamientos depende toda la ley. La base de la ley es el amor. De nada sirve una buena conducta, un buen comportamiento, si no hay amor. Por eso es que la ley tiene la función no de darnos la salvación, sino de ser la evidencia de que Dios transforma nuestra vida, de que Dios cambia nuestras preferencias, de que Él nos torna obedientes, de que Él nos hace nuevas criaturas.
de que su gracia es capaz de colocar nuestra vida en armonía con su palabra, en armonía con su voluntad. Por eso Salmo 48 dice: tu voluntad, oh Dios mío, me agrada hacer, y tu ley está en mi corazón. Y Jesús dice: si tú me amas, guarda mis mandamientos. La ley tiene que ser colocada en el lugar que le corresponde, no como medio de salvación, sino como la evidencia de que amamos a Dios. Y si tú estás dispuesto a amar a Dios de todo corazón, entonces tú tienes que obedecer los preceptos que Él dejó para tu vida. ¿Tú estás dispuesto a obedecer a Dios? Ora conmigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos muestras con claridad de qué manera somos justificados, cuál es la causa de la salvación, sin olvidarnos cuál es la evidencia de la salvación. Que nuestro amor a ti pueda llevarnos a obedecerte con placer. Que puedas transformar nuestro corazón y nos coloques en armonía con tu palabra, con tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, quiero invitarte para buscar una iglesia adventista el séptimo día. Juntos vamos a continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para la vida. Que Dios te bendiga y felicitaciones por hacer cambios en tu vida y dar pasos de fe para comprometerte con la palabra de Dios. Nos encontramos en el próximo programa. Dios te bendiga. Hasta la próxima. El sábado no fue hecho solamente porque era un día para dormir, descansar, porque uno está cansado. El sábado tiene otro propósito. Acuérdate que yo soy el Creador. Entonces, cada vez que llega sábado, yo levanto un monumento en el tiempo, porque va a ser un encuentro entre Creador y criatura. ¿Ustedes saben cuándo apareció la evolución? Cuando el ser humano se olvidó quién es su Creador. ¿Y saben cuál fue el método de Dios para que el ser humano jamás olvide de dónde viene? El sábado. Porque ¿qué cosa iba a recordar? Todo esto es creado ¿por quién? Por Dios.